Nuestros estudios, como si tuviera un 4, ¿no? Tiene... En este estudio, Víctor Basterra, Sí. la compañera Victoria Trinidad, ella es militante y también es integrante de la Mesa de Derechos Humanos de La Plata, porque como todos los años, decíamos, no es un año más, pero sí, como todos los años, este lunes 23 se va a llevar adelante la tradicional marcha en la ciudad de La Plata, porque siempre aprovechamos a marchar por las calles de nuestra ciudad y después, bueno, el martes 24 tocará ir a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Gracias por la invitación, chicos. Gracias Hola, a vos Vicky. por acercarte hasta acá. Gran Bueno, compañera, Vicky. Gran se conocen, compañera. ¿no? ¿Se conocen Sí, hace un Hace tiempo? mucho. 10 años por lo menos. Sí. Arrancamos con el macrismo, que fue cuando arrancamos con la mesa. Ah, está bien. 2016. Sí. Ni Pero bien encarcelaron a Milagros. Sí, que ahí se conforma. Ahí en realidad la mesa se conforma antes porque era la mesa de derechos humanos para acompañar los juicios por lesa humanidad. Entonces era una mesa que acompañaba todos los juicios que se estaban llevando adelante acá en La Plata. Sí. Y ni bien cambia el gobierno, en 2015 se va Cristina, viene Macri. Y ahí se consolida. Y ahí en realidad cambia el nombre y pasamos a ser la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Se incorpora Berisso y Ensenada en ese momento. Era una mesa un poco más regional. Y en lo que se modifica es, digamos, las temáticas que empezamos a laburar dentro de lo que sería la mesa, que empiezan a tener que ver más que con acompañar los juicios, con el resurgimiento de la violencia institucional. Había ganado Garro en la ciudad. Claro. Ni bien asume Macri, a los pocos días se muere Emilia, Sí. ahogada en una fiesta clandestina. Después la encarcelan a Milagros. Bueno, así que hay como una sucesión de hechos que hace que la mesa, medio de urgencia, tenga que conformarse ya como un espacio más de lucha y de contención de todos estos sectores que empiezan a verse afectados inmediatamente por las políticas macristas. Ahí nacemos. ¿Cuántos frentes, no? Uf. Para darle batalla. Sí, demasiados. Sí, y para Fue sostener como un en enero, el tiempo también. sí, y para sostener en el tiempo. Porque Fue se un van enero sumando. difícil, sí, fue un enero difícil, fue enero del 2016, y fue un enero difícil porque, bueno, de repente, acostumbrados a que en enero la gente se iba de vacaciones, en este enero nos tocaron otras realidades. Sí, es como que la militancia trata, cuando las cosas están un poco tranquilas, nada, descansar un poco y no. Entonces Claro, fue todo enero el era caos. un mes de descanso, veníamos acostumbrados a descansar en enero, A ser teníamos con qué. Mm. Bueno, de repente ese enero Pasaron cosas. pasaron cosas, demasiadas. Sí. Sí. Y ahí nos conformamos como mesa. Y desde entonces somos la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. ¿Y cómo vienen trabajando de cara a este nuevo aniversario del golpe? Nada más y nada menos que 50 años. Bueno, nosotros venimos, desde hace 10 años organizando un poco, nos cargamos al hombro a partir de 2016 la organización de la marcha de los 23 acá en La Plata. La marcha es una marcha mucho más histórica, no es nuestra, digamos. Es una marcha mucho más histórica, es la marcha histórica de los organismos. Pero bueno, particularmente a partir de 2016, o sea, hace 10 años, ese año se cumplían los 40 años del golpe. Claro. Así que ese año sin recursos prácticamente, porque ya no éramos Sin municipalidad, sin claro, provincia. ya no éramos municipio, ya no éramos provincia, ya no éramos nación. Éramos un montón de militantes con muchos años de militancia, muchos años de experiencia en organizar cosas, pero también muchos años de marchar por cosas lindas. Y entonces Sí. de repente nos tocó 2016, donde nos tuvimos que poner a pensar una marcha por los 40 años del golpe en pleno gobierno macrista. Bueno, Perdón, Vicky, donde comenzaba encima un discurso no tan violento como el de ahora, tal vez, pero bueno, donde la policía volvía a tener peso de otra forma, reinaban los ministerios de seguridad y de justicia. Sí, de Al repente servicio. íbamos a tener que empezar, por ejemplo, a pedir algún tipo de permiso para circular por la ciudad a un gobierno que no era un gobierno compañero. Íbamos a tener que empezar a tomar definiciones respecto de qué íbamos a hacer si pasaba
lo que podría haber pasado, que eran hechos de violencia, hechos de corrupción, hechos de represión, etcétera. Y a todo esto, en este lapso de entre febrero y marzo que estábamos organizando aquella marcha de 2016 por los 40 años, ya en la calle de La Plata todos los días vivíamos y veíamos situaciones de violencia institucional con Sí. un desparpajo que era increíble, digamos, ¿no? O sea, ya los miliquitos de Garro, me acuerdo, parando pibes en la calle, ya, bueno, en ese contexto de mucha violencia teníamos que empezar a pensar en que teníamos que movilizar gente. Sí. Y me acuerdo que los mismos compañeros y compañeras se prepararon mucho con el discurso para darle a los pibes y a las pibas de qué tenían que hacer. Bueno, eso fue uno de los pasó. primeros laburos que hicimos junto con la mesa, que tenía que ver con laburar todo lo que era la violencia institucional, porque habíamos empezado a tener serios problemas, sobre todo con los jóvenes de los sectores populares, que los habían empezado a perseguir de nuevo, ya no se podían juntar en la esquina a tomar la cervecita, ya, bueno, claro. Las patrullitas de control urbano metidos en los barrios, levantando pibes, levantando motos, bueno. Yo me acuerdo que vivía en Tolosa en ese momento y una vuelta estaba llegando a mi casa y tenían unos pibes tirados en la vereda, pero tirados en la vereda porque andaban sin los documentos de la moto. Ya no veíamos esas cosas, ¿viste? Entonces había que parar, bajar, ¿qué pasó? Bueno, en ese contexto empezamos con aquel armado de la marcha, muy a pulmón, ahí sí que fue muy a pulmón. Muy a pulmón era ponemos unos mangos, compramos un trapo, pintamos una bandera, vemos qué organismos son, qué sindicatos pueden poner un poco de plata para el sonido. Vengan a las reuniones, vengan por a favor. las reuniones, por favor. Sí. Igual las reuniones eran bastante masivas porque veníamos todavía de muchos años de mucha movilización política, así que las reuniones eran masivas. Y bueno, salió una linda marcha, logramos armar una marcha muy masiva. Fueron los 40 años, también fue una fecha muy significativa. Claro. La Plata es una ciudad icónica respecto de lo que significa el 24 de marzo y de lo que significa la lucha por los derechos humanos y por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, el movimiento estudiantil, que por suerte en marzo ya empieza a llegar, el movimiento estudiantil se comprometió, se acercó y logramos hacer una marcha muy masiva, muy a pulmón, salió muy bien. Y bueno, y a partir de ahí nos envalentonamos, la verdad que nos envalentonamos, y entonces en las siguientes marchas seguimos como superándonos hasta que afortunadamente volvimos a ser gobierno 2019. Sí, 2019. En el 2019 que gana Axel, pero sigue Garro acá. Claro. Sí, Claro. no me equivoco. Alberto, Axel y Garro. Y Garro sigue en la ciudad, pero bueno, ya con una policía Podías que presionar no nos desde la provincia. Sí, desde otro lugar, Sí. teníamos otro tipo de Sí. recursos, ya no teníamos que salir corriendo detrás de un parlante para que alguien escuche un documento, bueno, etcétera. Pero bueno, nada, es todo un ejercicio. Todos los años sabemos el momento de empezar a organizar la marcha, más allá del ritual que significa eso, para quienes militamos los derechos humanos de hace tanto tiempo, para quienes militamos desde hace tanto tiempo. Te voy a sumar una marcha que fue en pandemia, la caravana. La caravana. Ay, me la había borrado, mira. Sí, yo me acuerdo, Carmela era bebé, era su primera marcha en caravana. Pero, y es que después se leyó el documento en 8:50. Me que acuerdo no se leyó, lo pusimos grabado arriba en una caja de una camioneta. Claro, porque la idea era que no bajaran. Porque y bueno, la idea era que no bajáramos. Igual hicimos algunas trampitas, sí. porque bueno, somos militantes. Así que algunas trampitas hicimos. Pero sí, fue la marcha de pandemia. Mirá, la borré. Pero bueno, yo borré la pandemia de mi cabeza. O sea que todo lo que haya pasado en pandemia. Yo esa la tengo muy presente, por otras cuestiones, pero me acuerdo que la viví. Que salimos del BIM de ahí Claro, en la rotonda. De 122, hicimos todo el voltín por la ciudad, hicimos flor de ruido, flor de quilombo, y terminamos acá en tribunales, en 8. En 8:50, en tribunales. Estuvo buena esa. Bueno, así que para nosotros todos los años esta época es una época, no solo el momento en el que uno organiza la marcha, sino que es un periodo, una época, unos meses, unos días muy movilizantes. Particularmente porque son los 50 años de
del golpe, 50 años, medio siglo. Yo pienso, yo tengo 53 años y tengo registro de cosas que pasaron en el 77, 78, 79, siendo muy chiquita, viviendo en otra ciudad, además. ¿Dónde estabas? En Corrientes, yo soy correntina. Y tengo registro. Y hoy pensaba un poco en eso, hoy pensaba en esto, y yo decía, 50 años parece muchísimo y no es tanto. 50 años en un periodo histórico, casi te diría yo que no es nada. Claro. Y así todo es mucho. Pero además son 50 años en que se nos pasaron, por lo menos a mí, yo digo, tengo 53, se nos pasaron y empecé a hacer como un repaso en mi cabecita de todo lo que pasó a partir de la recuperación de la democracia, y pasaron muchísimas cosas. Eso que parece que no pasó tanto, pasaron muchísimas cosas. Yo pensaba, hace poco cumplieron 30 años los hijos, por ejemplo. Sí. Y me acordaba, y yo tengo muy presente, muy presente, sin ser hija ni hijo, la campaña de los hijos, de si no hay justicia, hay escrache, que fue una de las primeras campañas de visibilización post-dictadura. En los 90, y 30 años fue 96, 95, sí. 96. El año pasado cumplió, o sea que fueron 95. Que fue como la primera campaña, no había redes en ese momento, los medios, por supuesto, no hacían la suya, claro, bien, gracias. Y ellos se tomaron primero se empezaron a organizar como hijos, se empezaron a juntar, y además organizaron esta campaña que fue una campaña que a nivel social tuvo un impacto muy fuerte, una campaña que quedó, de hecho todo el mundo se acuerda, digo, la frase, si no hay justicia hay escrache, que después la resignifica el feminismo, incluso no hace mucho tiempo, fue una de las primeras campañas que hizo uno de los primeros movimientos, uno de los primeros organismos, para poner en visibilidad a los genocidas, para ponerle cara a los genocidas. Los genocidas, una de las cosas que pasaba, de los problemas que teníamos, era que salvo los que habían salido en los juicios durante el alfonsinismo, que se los había visto un poco sentados en el banquillo, o que habían sido presidentes, Videla, Viñone, etcétera, después uno no tenía registro de quiénes eran. Entonces vos ibas a la panadería de tu casa y podías estar comprando media docena de factura con un torturador al lado tuyo comprándole cañoncito dulce de leche a los nietos. Transitaban por la sociedad como si no hubieran hecho nada. Como si fueran seres humanos comunes y corrientes, y aparte en ese momento no eran tan mayores. Claro. Pero era el vecino, el del frente, o sea, era el tipo al que vos ibas y le decía, che, me quedé sin leche. No, era un promedio de cincuentón. La edad que tengo yo ahora. Tenían gente joven. Esa edad. O sea, claro, por eso. Claro. Entonces era gente con la que uno se podía relacionar, que vivían en la cuadra de tu casa, y vos no sabías que en la cuadra de tu casa vivía una persona que había torturado, había desaparecido, posiblemente había tirado compañeros de un avión. Y que no tenía que ser alto mando, tal vez era... No, y lo peor es que algunos eran altos mandos y eran vecinos maravillosos. O sea, en ese sentido empieza la campaña. O sea, era el vecino solidario que te hacía la gauchada de cuidarte el perro si te ibas de vacaciones. Déjamelo, yo te cuido el perro. Y vos le estabas dejando tu perro. Y ahí digo, se lo empezó. Sí, era. Pero digo, la no ser consciente tenía, de con quién te estabas relacionando. No había conciencia, exactamente. ¿Y después se lo empezó a mirar raro a ese vecino? Con la campaña se lo empezó a mirar raro, muchos de ellos se tuvieron que mudar, muchos de ellos se fueron de La Plata, y bueno, y después ya cuando empiezan los juicios directamente se tienen que empezar a buscar otros lugares. Digo, volviendo un poco a la campaña, lo interesante de la campaña era esto que a nosotros nos parece tan natural ahora, que vos enseguida tenés identificado, no sé, al chorro, al violador, al no sé qué, porque las redes te... Sí, salen en todos lados. Y en todos lados. Bueno, en ese momento no sabías. Ese laburo que hicieron los hijos y las hijas fue un laburo que instaló en la sociedad y que aparte le mostró a la sociedad lo que había pasado durante 1976 y 1983, y que mucha gente no sabía que eso había pasado. O sea, lo grave era que no solo no sabían
que tenías un vecino en la cuadra, sino que además ni siquiera tenían noción de lo que había pasado durante esos 6, 7 años en Argentina, donde nos habían desaparecido 30.000 compañeras y compañeros, porque lo único que hacían era luchar por un mundo mejor. 30.000 compañeras y compañeros que hoy nos faltan, que hoy no los tenemos. Perdón, pero la importancia de eso, porque después viene el gobierno de Menem con las leyes de obediencia debida y punto final. Digo, si no hubiera estado todo eso anterior, quizá la reacción de la sociedad no hubiera sido tan grande, porque hubieran dicho, ¿y quiénes son los torturadores? ¿Quiénes son los asesinos, los genocidas? No hubiera estado tan visible quizá y hubiera pasado. Exacto. Y además... O hubiera sido más difícil, ¿no? Ir en contra, mejor dicho. Yo creo que hubiera sido más difícil ir en contra. De todas maneras, ya las leyes de obediencia de vida y de punto final tenía un poco que ver, bueno, con esto que mencionó ella hace un ratito, que eran los cargos menores, digamos. Claro. El laburo, el gran laburo que hacen los hijos y las hijas con la visibilización es esto de mostrar los mandos altos, digamos, los que daban las órdenes, los que decían, bueno, estos son los que suben al avioncito. Las leyes de obediencia de vida, sobre todo la de obediencia de vida, era para quienes argumentaban haber sido quienes recibían órdenes. Claro. Casi como si no supieran, pero aparte desde un lugar horrible, porque el argumento venía casi como desde este lugar de yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba pasando. ¿Contra quién iba? Claro, a mí me dijeron, tenés que manejar este avión, no sé, por decir, tenés que manejar este camión, porque vamos a ir a un... Anda acá, anda a este destino. Y yo me subí al camión y manejaba. Y él no sabía que iba a La Perla a enterrar un montón de compañeros y compañeras que ni siquiera estaban muertos, muchos estaban drogados, o sea que hubo muchos compañeros y compañeras. Hasta ahí llegó el nivel de tortura. No solo los torturaban en los centros clandestinos, sino que después, cuando los tiraban de los aviones o los enterraban, los drogaban y los tiraban vivos y los enterraban vivos. Perdón amiga, te estoy interrumpiendo siempre, pero quiero ir a algo que es obediencia debida, de deber, ¿no? Porque cuando yo era chico escuchaba de vida y entendía de vida. Claro. Y es de vida con B larga, como si fuera, bueno, era mi deber. Yo tengo el deber de obedecer, claro, porque era el mando militar, porque el régimen militar funciona así. Vos no tenés la posibilidad de cuestionar a tu tarea. Ni de negarte ni de cuestionar la orden. Entonces, yo lo que me pregunto si estas personas de bajo mando, al estar bajo una orden, después ofrecieron información o todos se callaron la boca, porque digo, no sabíamos, pero ¿brindaste información después? Claro, dijiste ¿Qué pasó a quién con viste, eso? a ¿A quién dónde torturaste, llevaste? ¿A dónde fuiste? ¿A quién le robaste? En realidad el un hijo? poco la ley de obediencia de vida tenía que ver con el silencio. Claro. Más claro. ¿Tan la tontos? Exactamente. La ley de obediencia de vida un poco tenía que ver con ese silencio. A pesar de que hubo algunos testigos, muy pocos, bueno, pero tenía que ver con eso, tenía que ver con el silencio. En general, quienes testificaron en los juicios fueron compañeros que habían estado detenidos y habían sido liberados, o familiares que habían podido hablar con sus familiares detenidos y que habían podido escuchar, muchos de ellos hoy desaparecidos, pero que habían podido contarles en los momentos de visita qué fue lo que pasaba qué pasaban en estos centros clandestinos. Bueno, así nos fuimos enterando de el nacimiento de los bebés de las mujeres embarazadas, porque no todas las mujeres sabían que estaban embarazadas cuando las secuestraban, o por ahí las mujeres sí y sus compañeros también, pero las familias no. Entonces las familias no sabían que sus hijas habían parido en clandestinidad, que habían parido en un centro clandestino. Entonces algunos de los testigos que pudieron salir, o algunos que estaban también ilegalmente detenidos pero que habían podido ser visitados, se habían enterado, habían dicho, che, avisa que nació un bebé. Y esta fulanita, la voz, la compañera tanto. Y entonces corría la voz y así fue corriendo la noticia, nos fuimos enterando de los bebés que nacían en clandestinidad, y eso da la posibilidad de que además de las madres de Plaza de Mayo, que ya eran estas viejas locas que
andaban por la plaza tratando de recuperar a sus hijos y a sus hijas, empiecen a laburar las abuelas de Plaza de Mayo, que se empiezan a enterar que sus hijas habían sido secuestradas estando embarazadas. A mí me gustaría compartir, justo un 19 de marzo del 2004, un grupo de sobrevivientes recorrió la ESMA justo a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entre ellos iba caminando, porque tengo la foto acá, nuestro compañero Víctor Basterra. Ese día, conocido como la visita del 19, fue un acontecimiento excepcional en la historia argentina. Ex detenidos ingresaron por primera vez al centro clandestino de detención, donde habían sido secuestrados y torturadas. 5 días después tendría lugar el histórico acto del 24 de marzo, en el que el presidente de la Nación abrió sus puertas del predio al pueblo y pidió perdón en nombre del Estado, poniendo fin a tantos años de impunidad. Me parecía muy importante remarcarlo, sobre todo porque este estudio se llama Víctor Basterra, y porque el 24, era martes 24, se inaugura el Rincón de la Memoria, que es la plazoleta Víctor Basterra, en 518 y 116, a ver si Guille me mira. Sí, 116. Sí, no me mira Guille. 116, ¿no? La plazoleta de Víctor. Ahora lo chequeamos. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué es particularmente ahí, en 518 y 116? Porque era el barrio de él. Es un lugar público. Sí. Está ahí en la esquinita del club del Círculo Cultural Tolosano. Sí. Yo vivía cerquita ahí. Por eso quería confirmar que era por eso. Está la canchita y está la canchita y hay un rinconcito que va a ser en una de las actividades donde se plantó memoria, que era que se habían plantado árboles, se plantaron... Que fue una campaña de abuelas. Claro, y se plantaron... Creo que en pandemia estaban las también. cenizas de Víctor en la plaza de 1, y yo tengo un problema con las direcciones, y 530 sería, ¿no? 1 y 530, sí, Tolosa, pleno Tolosa. Pero la plazoleta es la otra, no es ahí, por las dudas, porque por ahí generaba un poco de confusión. Así que bueno, medio... complicada la fecha y el horario, porque muchos compañeros y lo van a hacer el 24 mismo. El flyer decía el mismo 24 a las 11 de la mañana. Complicado, porque muchos ya nos estamos preparando para irnos a Capital. Para ir a Capital. Pero bueno, por ahí es alguna... Pero viste que un poco la gente de barrio se queda en el barrio y termina también conmemorando el día en su espacio más, si se quiere, con más intimidad y con los vecinos del barrio, y eso también está bueno. Está buenísimo que las marchas sean masivas, obviamente que están todos invitados a la marcha del lunes 23 acá en La Plata y a la del martes 24 en Cava, pero muchas veces quienes no pueden marchar, quienes no marchan, sobre todo la gente ya más grande que marchó tanto, que ya marchar... Sí, por ahí lo imposibilita otra... tiene algunas imposibilidades físicas incluso. Estos espacios, estas inauguraciones están... Nos enteremos después. Las ventajas de las redes, que después los podemos ver en redes, estas cosas, y poder por lo menos apreciar una foto o algo, ya que nos perdimos el momento de la inauguración de la plaza. Voy a buscar mientras tanto el flyer. Y eso fue una iniciativa de la gente del barrio, fue una iniciativa municipal, lo sabemos. Esa información nos las puede brindar el compañero Guillermo, que se juntó con los Estamos medio hilados acá. Sí, pero pensé que estaba el parlante y nos escuchaba. Pero Lo que pasa es que hay delay encima. Pero está en otra, el compañero Guillermo. Es un grupo de compañeros que se juntó, presentó el proyecto, creo que en la municipalidad, salió en ordenanza. Bien. Bueno, estoy dando... Sí. No, bien. No, me hace así con la cabeza, ¿no? No. Bueno, después le decimos que nos tiene un poco de info. Cómo viene el info. Nosotros el sábado pasado digo porque, bueno, un grupo de compañeros del Ateneo Néstor Kirchner, junto con la Mesa por los Derechos Humanos y algunas organizaciones políticas, hicimos una actividad en Los Hornos el sábado pasado, una radio abierta ahí en 137 y 66, para traer un poco a los desaparecidos de la localidad de Los Hornos, porque hubo desaparecidos también en la localidad de Los Hornos. No todos los lugares, no todas las casas o no todos los lugares donde desaparecieron estos compañeros están señalizados. Entonces, bueno, estábamos también pensando un poco en empezar a laburar un poco con las familias y con el municipio para empezar a señalizar estos espacios, porque porque está bueno saber
quiénes vivieron ahí, cuándo los llevaron, por qué los llevaron. La mayoría de ellos trabajaban, 6, en total creo que eran 6 o 7, 2 trabajadores y la mayoría de ellos estudiantes. Algunos no de la ciudad de La Plata, habían venido a estudiar, pero residían y vivían en Los Hornos. Y me entero ahí en ese momento una historia muy linda, entre comillas, porque ninguna de estas historias son lindas, pero una de los matrimonios que habían sido secuestrados, Abdala, había sido secuestrado con su hijo chiquitito de 1 año. Ella había sido secuestrada con su hijo chiquitito que no tenía 1 año y estaba justo cuidando la bebé de otra amiga militante. Así que se la llevaron a ella, a su bebé y a la bebé de su amiga. Al tiempito se lo llevan a Abdala y al tiempito se llevan al otro matrimonio, o sea, al matrimonio padre-madre de esta bebé que habían secuestrado junto con Abdala bebé y su mamá. Los 3 nietos fueron recuperados. El matrimonio Abdala está todavía desaparecido. El otro matrimonio, que no me voy a acordar el apellido ahora, pido disculpas, estuvieron detenidos, pero los liberaron, se exiliaron a Brasil, tuvieron 2 hijos más y recuperaron, gracias al laburo de abuelas, recuperaron a sus 2 hijitos, bebés mayores que habían sido secuestrados en aquel momento, en el 76. Ellos los recuperan cerca del 80. Fue una de las historias que Paca Paca me parece que hizo una... No recuerdo. Sí, me parece que... Porque yo la tenía como bastante porque presente. No son muchas las historias de mamás, papás desaparecidos, jóvenes que recuperaron a sus hijos. No, tenemos Santucho ahora, hace poco, y después, esta. Y entonces ellos, a partir de los 80, ahora en el 2021 falleció, pero terminaron siendo una familia de padre, madre y 4 hermanitos. De una familia de 6, 4 habían sido secuestrados por la dictadura. O sea, dentro de lo terrible de la historia, son esas historias que por lo menos se pueden... son una caricia y un y cierre, que se pueden ¿no? contar sin que se te parta el corazón, ¿viste? Sí. Porque después tenemos historias de nietos recuperados donde, que fueron como mucho más difíciles. El laburo que hace Abuelas, que ahora está totalmente desfinanciada, pero el laburo que hace Abuelas es un laburo maravilloso y es un laburo que esperemos que lo puedan seguir haciendo quienes hereden Abuelas, porque no nos quedan, nos quedan 2. Sí. Buscarita y Estela, y madres, también estamos lo mismo con las madres, se nos están yendo las viejas, pero una de las cosas muy buenas que hizo Abuela fue dejar todo organizadito como para los nietos y las nietas sigan siendo buscados y sigan apareciendo. De hecho, déjame agregarte, está la página de abuelas.org.ar, donde tienen la solapita de nietos, nietas, para que entres. Primero podés conocer todas las historias o las nietas y nietos que se buscan. Hay muchos que hay fotos de sus mamás, de sus papás o abuelos, abuelas. Y después tenés un buscador que está muy piola, podés poner palabras de militancia, apodo, algo que te pueda acercar, y obviamente esto si dudas de tu identidad, para que si dudas de tu identidad, con el Instagram, con que escribas al Instagram de Abuela, te contestan, enseguida te contestan. Nosotros afortunadamente acá en La Plata tenemos nuestra delegación de abuelas en el sitio de memoria ex comisaría Quinta, así que eso es una ventaja acá en La Plata para quienes duden de su identidad, pero en lugares más chiquitos donde por ahí la información no llega, pero sí llegan las redes, frente a la más mínima duda que uno tenga de su propia identidad, incluso de su propia identidad y también de otras identidades, a veces sin ánimo de ser invasivo, pero a veces uno duda de la identidad de otra persona y es difícil hablar del tema. Y es cómo difícil abordar la situación, claro, ¿no? Exactamente, cómo llegar. Y entonces ahí uno se puede comunicar con Abuelas solo para avisar, porque Abuelas sí tiene todo un equipo de laburo de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que sabe cómo abordar estas situaciones, que sabe cómo acompañar estos casos para los nietos y las nietas cuando van apareciendo. Por supuesto que no es fácil enterarse que su familia con la que se crió y con las que algunos se criaron muy amorosamente,
bueno, de repente no son tu familia, sos un bebé robado, no tenés no tenés historia. Voy a contar algo. Hace un par de meses me escribió una chica que dudaban de la muerte de su tía. Eran de un pueblito, no quiero dar mucha información porque por ahí después puede que sea un caso aislado o que sí, y bueno. Pero su mamá había tenido una hermanita, aparentemente la hermana muere en el parto, año 76, y la dan por muerta. Por ahí en los pueblos, a veces viste que te dicen así, y queda como todo medio adormecido. Bueno, no pasó más nada y una vecina y otra familiar dudaban de la muerte de esa bebé. Aparentemente no había pasado tal situación y se les prende la chispa de la duda hace poquito. Bueno, por conocidos me contacta, obviamente le brindamos la información de los compañeros y compañeras de la Quinta, de la excomisaría Quinta, y de todas formas se ponen en contacto con abuelas. Nada, me dijo que la atención que recibieron, la manera de abordar una situación así es, en un momento muy difícil, porque tampoco sabes si va por ahí tu historia. Claro, sí. Pero que bueno, las recontra acompañaron y bueno, estarán a la espera de que les demos más información, claro. Sí. Bueno. Sí, hubo muchas situaciones, hay muchas situaciones que llegan, de hecho hay situaciones que llegan a abuelas y que no son nietos o nietas apropiados ilegalmente durante la dictadura, pero sí son, si fueron en algún momento niños o niñas adoptados irregularmente, y entonces abuela deriva y hace también todo un laburo de acompañamiento y deriva a los organismos que corresponden para que intervengan sobre esto. No es solamente con el niño, o sea, hubo y sigue habiendo, pero hubo mucha adopción irregular en este país y durante la dictadura y post-dictadura, digamos. Entonces, abuelas interviene sobre esto y deriva a los organismos que corresponden, con lo cual doblemente noble el trabajo que hacen. Vicky, quiero que vayamos un poco a lo que va a suceder el lunes 23 en nuestra ciudad. Sí, menos mal que me trae porque yo puedo seguir hablando. Entonces, tráeme al lunes porque ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa? Ya me olvidé. Todos hablamos muy poco. ¿Qué tenés que hacer el lunes? ¿Qué tengo que hacer el lunes? Porque más allá de la marcha en sí, hay muchas acciones que se están llevando desde hace unos días de distintos organismos por la importancia de este número muy significativo de medio siglo, decías. Medio siglo. Sí. Bueno, hay actividades de todos. Sí, normalmente nos pasa todos los años que se nos amontonan todas las actividades, pero bueno, marzo ya sabemos domingo, que es así. lunes, martes, miércoles, jueves. Exactamente, porque bueno, cada facultad tiene su semana de la memoria, las instituciones sindicales tienen sus propias actividades, las organizaciones barriales, políticas, sociales también manteniendo sus actividades, así que bueno, hay mucha actividad. Específicamente sobre la marcha del lunes, lo que nosotros tratamos de hacer cuando organizamos la marcha, cuando la pensamos, es que las actividades enmarcadas dentro de lo que es la marcha sean los últimos días, o sea, 1 o 2 días antes como máximo a la fecha del 23. Justo este marzo nos cae el lunes 23, con lo cual tenemos ahí un fin de semana donde pudimos acomodarnos para algunas actividades. Dicen que el sábado va a llover, así que no pusimos ninguna actividad para el sábado por razones obvias. Pero tenemos pensadas algunas actividades previas a la marcha. El domingo, en principio, lo que vamos a hacer es repintar, le decimos nosotros, los pañuelos que están alrededor del monumento del monumento de Plaza San Martín, los que se pudieron lograr dejar. Claro, las baldosas que nos dejaron, qué tema escabroso, pero bueno, las baldosas que nos dejaron. Real, porque a veces también hay que marcar algunas cositas. Que nos hacen bien. Nos costó que nos dejaran por lo menos esas baldosas, pero las dejaron. Bueno, así que el domingo, alrededor de las 11, 12 del mediodía, están todos invitados a venir a pintar pañuelos, a repintar esos pañuelos alrededor del
del monumento, que para nosotros es una actividad muy significativa porque se suman no solo familiares de compañeros y compañeras desaparecidos, sino que además se suman familias, vecinos, gente de La Plata, muchos niños. Que están trabajando la efeméride en la escuela, entonces es una forma también de acercarse y de ver, y de poder charlar de qué significan los pañuelos y por qué ahí, por qué en la plaza. Y voy a decir por qué, porque Plaza San Martín fue la plaza de la ciudad de La Plata donde nuestras madres de Plaza de Mayo marchaban todos los miércoles alrededor de la... Hacían su ronda. Marchaban. No, marchaban, su ronda no. Yo soy... la palabra marchar. Yo soy modo Eve, así que para mí marchaban. Me gusta. No hacían ronda, marchaban. Marchaban ronda es otra cosa. Ronda medio agarrémonos de la ronda, mano. Claro. Lo que pasa es que ahí también hay como una cuestión de palabras, pero después te cuento. Bueno, dale. Bueno, entonces hacían la marcha alrededor del monumento los miércoles para después los jueves juntarse con las madres en Plaza de Mayo y hacer la marcha alrededor del monumento en Buenos Aires. O sea, eran los 2 días seguiditos. Esa tradición nosotros tratamos todos los años, previo a la salida, el 23, previo a la salida, hacemos esa marcha alrededor del monumento un ratito con una bandera de aquella época, que es de un compañero. ¿La número 2500 o sería 2500? No me acuerdo los números. No me claro, pidas, pues sí. Todos los jueves. Todos los jueves. Sí, no, acá en La Plata se dejó de... Creo que la última de Buenos Aires fue la 2500. Sí, porque la vi en la página de madres. Pero porque también era como un número redondo. Sí. Y acá en La Plata se dejó de hacer. Bueno, el domingo pintamos los pañuelos y el lunes, un rato antes de salir de marchar, hacemos la marcha alrededor del monumento. También el domingo, en paralelo a estar pintando los pañuelos, para los 40 años de la creación de Madres de Plaza de Mayo, nosotros como Mesa por los Derechos Humanos le hicimos un homenaje y en Plaza San Martín, en el pasillo de Plaza San Martín, de lo que sería calle 52, hay un pañuelo hecho en mosaicismo que debe tener 1 metro por 1 metro, muy lindo, que lo hicimos para los 40 años, que fue una actividad muy linda, que estuvo Ereña, pasaron 10 años, sí. Que fue una actividad que estuvo Ereña, y como es un pañuelo que está hecho en mosaicismo, cada tanto se le van perdiendo, se le van saliendo algunos mosaiquitos, así que ese mismo domingo, mientras estamos pintando los pañuelos, vamos a estar restaurando ese pañuelo hecho en mosaicismo para que quede hermoso como tiene que quedar. ¿Vos me querías preguntar algo o sigo? No, iba a anunciar que el lunes va a tener la particularidad de que va a haber una transmisión en vivo. De distintos medios. Iba también porque tengo todo en el machetito. Entre los cuales no lo usaste igual, está la Soberana. Pero, exactamente. Después, esas son las actividades del domingo. Por supuesto, todos invitados. Es un rato, en general, para las 2, 3 de la tarde. Terminamos con esto y cada uno va y disfruta su domingo. El lunes arrancamos alrededor de las 11 de la mañana a lo que nosotros decimos vestir la plaza. Vestir la plaza es colgar todas las guirnaldas con las fotos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, que también es una actividad muy movilizante. En general es una actividad muy de la militancia, pero también se suelen sumar familias y vecinos de la zona, y decoramos y vestimos toda la plaza con estas guirnaldas que antes nos las arrancaban antes de que empiece la marcha, pero ahora por suerte suelen quedar unos días más. Queda preciosa la plaza así. Y a partir de las 2:30 de la tarde va a haber 2 cosas importantes. Primero va a arrancar una transmisión. Este año vamos a tener una transmisión en vivo de la marcha, previo, durante y post. Post, en realidad, es con el cierre y la lectura del documento. ¿No? Y se van a sumar algunas radios populares de nuestra ciudad, La Soberana, esta radio entre ellas, Radio Trinchera, Radio Futura, Radioactivas, Estación Sur y Radio Universidad. Claro,
y de las más hegemónicas, Radio Universidad, y todavía no teníamos la confirmación de Radio Provincia. Sé que Radio Provincia, porque yo la escucho, iba a tener algún par de actividades viernes y sábado, pero no en ningún momento dijeron si se sumaban o no a la transmisión del lunes. No lo sabemos a eso, pero sí Radio Universidad. Uh-huh. Así que vamos a tener la posibilidad, todos y todas, quienes no estén en la plaza, van a tener la posibilidad de escuchar el desarrollo de esa jornada a través de la radio. Vamos a tener una especie de piso y de estudio donde la idea es invitar compañeros y compañeras referentes de los derechos humanos y de los organismos para que cuenten un poco, bueno, qué significa este 23 y este 24 de marzo, este año, estos 50 años del golpe, y después vamos a hacer la transmisión de la marcha a partir de que salimos y hasta la llegada, y supongo que vamos a tener móviles, eso también, a tener móviles, bueno, eso es la gente que sabe, yo sé hablar nomás. Después. Incluso un camioncito. Un camioncito. Está cierto que estábamos con el tema del camioncito y los drones. No, estamos recontra tecnologizados. Va a ser este año. Yo lo que quería preguntar, en este contexto político tan complejo, nacional, y bueno, la provincia haciendo todo lo que puede, que hubo una unidad para la movilización. Así que te dejo micrófono vía libre para que nos cuentes. Sí, me faltaba una actividad que la voy a decir después, pero sí, una de las cosas importantes de este año es que vamos a marchar en lo que nosotros como militantes de derechos humanos y como organismos le decimos, logramos la marcha en unidad. ¿Esto qué significa? Significa que esta marcha que organizamos, que la hacemos desde los organismos, este año logramos poder hacerla en forma conjunta con compañeros, compañeras referentes de la multisectorial, que sería como la línea más de izquierda, que bueno, que es una línea que en general está bastante apartada de la línea más nacional y popular de los organismos, y que entonces hace muchos años que venimos intentando marchar en unidad, pero por distintas circunstancias no lo pudimos lograr. Este año lo logramos, vamos a hacer un tramo de la marcha, la salida de la marcha y un tramo bastante importante de la marcha la vamos a hacer junto con los compañeros de la multisectorial. Nos parece importante, es importante porque en este momento tenemos un enemigo bien identificado. Sí. El enemigo es Milei y es la derecha. Y el negacionismo. Claro. Y hay que mostrar el pueblo organizado. Exactamente. Y no es momento para que entre nosotros nos matemos discutiendo cosas que no son necesarias discutir, por lo menos en estas fechas, en estos contextos, en este momento. Este es momento de mostrar unidad. La unidad no es solo una foto, nosotros sabemos que la unidad no es solo una foto, pero la intención de tener una foto todos juntos es una buena intención, y es una intención que hay que empezar a ponerle un poco más de contenido. Para el enemigo. Para que el enemigo vea, exactamente, para que el enemigo vea que estamos y que somos muchos, y que, bueno, y que le vamos a seguir haciendo la fuerza que sea necesaria para sacarlos. Y sobre todo porque estamos en un momento, como decís vos, Dani, de un negacionismo explícito, absolutamente exacerbado, donde no solo se están negando lo que pasó, sino intentando clausurar una historia que es inclausurable, que nosotros sabemos que es una historia que nunca se va a poder negar y que es inclausurable, pero hay generaciones muy jóvenes que no tienen toda esa información, que tienen muchas redes y que no tienen toda la información. Digo, nos destrozaron paca a paca. A veces, ayer en una actividad que habíamos organizado en Olmos, con la orga en la que yo milito, que vinieron niñes a armar pañuelitos, cuando nos pusimos, todos de escuela pública, cuando nos pusimos a hablar, ellos ya habían trabajado en la escuela la efeméride del 24 de marzo, entonces ya sabían por qué estábamos ahí haciendo esta actividad. Ni siquiera tuvimos que explicarles. Los jardines están haciendo un trabajo increíble. Estos eran de primero a sexto grado, o sea, de distintas edades. Pero en un momento a mí se me puso la piel de gallina, y capaz que lagrimeo cuando lo cuento. Una de las nenas dijo, el pañuelo que llevaban en la cabeza no era un pañuelo, era un pañal. Y cuando esta nena dijo eso, yo
largaste en Claro, llanto. me fui así, dije voy a ir a llorar al costadito, porque no da para que llore delante de la nena. Pero porque, bueno, eso tiene que ver con cómo se está trabajando también esto. No les están contando un cuentito. No es San Martín arriba de un caballo blanco cruzando los Andes. Evidentemente hubo un laburo ahí de contarles qué significaba que esas madres que buscaban a sus hijos se pusieran ese pañal en la cabeza para poder reconocerse en un espacio donde no se podían quedar quieta, pero se tenían que encontrar y se tenían que organizar. Entonces se está haciendo un laburo lindo desde las escuelas, y no sé por qué estábamos yendo a este tema, ya se me fue. Porque quería contar, va a haber una actividad que me quedó contar, porque veníamos hablando de la unidad, pero va a haber una actividad el lunes a partir de las 15, un poquito antes quizás, que la organiza un grupo de hijos, son hijos de desaparecidos. La actividad se llama... ¿El de los zapatos? El de los zapatos. Sí, Se llama A 50 años del golpe genocida, ¿dónde están? Y ellos tienen un Instagram que se llama Los Hacemos Presentes. Entonces es una actividad donde en uno de los pasillos de la Plaza San Martín, el pasillo que va desde el monumento hacia la legislatura, digamos, se invita a todos los vecinos, vecinas de la zona, compañeros, compañeras que quieran participar, a llevar un par de zapatos, porque vamos a ir poniendo en filitas todos los zapatos. Quienes quieran ir a buscar el Instagram, en el Instagram está bastante bien graficado cuál es la intención de hacer esto, porque también es una forma de traerlos y de tenerlos presentes. Justamente el Instagram se llama Los Hacemos Presentes, porque una de las preguntas que quedaron sin contestar y que seguimos esperando es ¿dónde están? Queremos saber dónde están. No queremos que nos digan dónde están, también queremos saber dónde están. En la región de La Plata, Berisso y Ensenada, tuvimos más de 1.200 desaparecidos. Entonces la idea es, poder recrear y poder hacer presentes a estos compañeros y compañeras desaparecidos. Y después, lo bueno de todo esto es que todos esos zapatos, por eso pedimos que sean zapatos en condiciones, que no el zapato viejo, roto, que ya no sirve para nada. La idea es que todos esos zapatos después se junten y se distribuyan en distintos lugares, en distintos lugares para la gente que más lo necesite, porque se viene el invierno también, y siempre es necesario, sobre todo para los compañeros en situación de calle, contar con estos recursos. Así que esa va a ser una actividad muy linda, están todos invitados. Les pedimos que vengan con su par de zapatitos para sumar. Me verás todo el fin de semana, Vicky. Victoria, no sé si nos quedó algo en el tintero, pero la verdad que ha sido las casi redes? una hora de una hermosa charla. No me digas que ya pasó una hora. Casi. Casi una hora. Pero ¿Querés compartir las redes de la mesa? Tiene el Instagram. Nosotros tenemos la Instagram. El Instagram, que es Mesa por los Derechos Humanos, La Plata, y el Facebook, que es Mesa por los Derechos Humanos La Plata. Ahí está subida toda la info también, ya están subidos los flyers. Yo había notado un poco cómo iban a estar distribuidas las columnas, pero no es necesario. Lo que sí me parece importante, yo no quiero irme sin decir esto. Nosotros como Mesa por los Derechos Humanos seguimos reivindicando, vamos a seguir reivindicando las políticas de memoria, verdad y justicia que nos dieron Néstor y Cristina, las políticas de memoria, verdad y justicia que lograron que más de 1.200 genocidas estén presos, muchos de ellos ahora con prisión domiciliaria, lo cual es terrible. Hace muy poquito Hijos Capital hizo una conferencia de prensa justamente para hablar de la prisión domiciliaria de Cristina, que también está presa. También pedimos por Cristina Lo charlamos libre. Con Ramiro, de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Sí. Nos puso los genocidas con prisión domiciliaria tienen más beneficios de los que tiene Cristina. Terrible. Con su prisión domiciliaria. Nosotros como militantes de derechos humanos y con todo lo que nos dieron Néstor y Cristina por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, por la justicia, pedimos por Cristina libre y ese 23 la vamos a traer y también vamos a seguir pidiendo por Cristina libre. No quería dejar de decir esto porque... La última, ¿consigna la bandera?
La consigna en la bandera. Me parece muy importante. El flyer, sos muy inteligente porque yo traigo las no, cosas. No, estoy rápida nomás. La consigna de no sé cuál es la consigna de la bandera, voy a leer la consigna de este año. Sí. Por ahí en la bandera hay algo más o algo menos, pero este año la consigna es: a 50 años del golpe, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, son 30.000 y fue genocidio. Para que quede claro. Para que quede claro, y porque nos parece que, en las discusiones que tuvimos en las reuniones organizativas, nos parece que a veces lo viejo funciona, y estas son las consignas históricas de los movimientos y de los organismos de derechos humanos, y son consignas que están muy arraigadas en muchas generaciones, pero que algunas generaciones más jóvenes que quizás no tengan tanta conciencia de qué significan, saben que vienen de algún lado, y cuando las escuchan preguntan. Claro. Y entonces está bueno que las podamos repetir, y está bueno que podamos decir que no nos olvidamos, que no perdonamos y que no nos reconciliamos, pero que seguimos buscando justicia por cada uno de nuestros compañeros desaparecidos y desaparecidas. Victoria Trinidad, compañera militante, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de La Plata. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a estar viendo a lo largo del fin de semana, y el lunes ahí estaremos. Estaremos ahí. Ahí estamos. Compa, déjame cerrar con esto. Me escribe Marcelo el tema de la plazoleta, donde va a estar el Rincón de la Memoria. El tema fue que la municipalidad lo había apropiado. Bueno, va a ir una invitación a una vigilia el 23, desde las 20 horas. Es 528 bis y 115. Ahí está. Y bueno, va a ser la inauguración del Rincón, ¿no? Es detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas de Tolosa, a las 11 horas. Muy bien, completísima. Y un saludo fuerte a Marcelo. Nos vamos escuchando a Néstor Kirchner, un pedacito, ya que lo nombraba Vicky. Nos vamos escuchando a Néstor. Y a la vuelta nos vamos con las dos columnas de esta tarde, en la segunda hora ya de las tres banderas. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza